¿Todos dicen amén? Amén. Si usted no tiene Biblia, compártala con, si ve a alguien que está a su lado y no tiene Biblia, compártala con ese que está ahí a su lado. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 7, versos 13 y 14. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Voy a leerlo una vez más. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Señor, gracias por tu palabra. Hoy va a ser un buen día. Oramos, Dios, para que tu presencia se siga manifestando de la manera en que lo está haciendo desde que entramos por las puertas. Que seas tú glorificado, exaltado. Todo es para gloria y honra de tu nombre. Los cánticos, el tiempo de adoración, todo lo que ha sucedido en esta mañana. Queremos exaltar y glorificar tu nombre. Y ahora nos acercamos una vez más a tu palabra, pidiéndote, Señor, que seas tú el que reveles lo que nos tienes que decir en esta mañana. Yo soy tan solo un mensajero, un cartero, que trae un mensaje de parte tuya a esta iglesia que está reunida presencial aquí y a los hermanos y amigos que están conectados de manera virtual. Y yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo seas preparando el camino para esta palabra. Seas tú limpiando los aires, el ambiente, para esta cita divina a la cual tú nos has invitado en esta mañana. Te pido, Señor Jesús, que nada ni nadie pueda interrumpir la conversación que has de tener con nosotros en esta mañana. Y que podamos escucharte claro y fuerte. Que si es posible nos tengas que gritar, nos grites para escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Se pueden sentar? Estamos ya en la recta final de la serie que lleva por título Mucho Más Profundo, donde espero yo hayamos comprendido de una manera mucho más clara la propuesta de gobierno del reino de los cielos. Así la pusimos, le titulamos desde el principio, proclamada nada más y nada menos que por el rey en persona. Son muchos los puntos de importancia presentados por Jesús en el mismo. Cada uno de ellos atendiendo el mal concepto que aquella multitud allí presente tenía de los mismos. Enseñados, puntos de vista erróneos, enseñados por los maestros de la ley de su tiempo, entiéndase los escribas y los fariseos. Jesús comienza describiendo el carácter que debe poseer un ciudadano del reino. Por medio de las bienaventuranzas que las vimos al principio de esta serie, nos enseña cuál debe ser nuestra perspectiva ante la condición del ser humano, no tan solo la nuestra, sino de todo el ser humano, de toda la humanidad, y la gran bendición que recibimos en el proceso de humillación ante Él, cuando reconocemos quiénes somos. También nos recuerda cuál es nuestro rol en medio de este mundo que se encuentra en tinieblas y podrido por consecuencia de su naturaleza, del pecado que habita en todos nosotros. Por medio de su mensaje, Jesús nos sube el listón o la vara ante lo que la ley bien interpretada exige a todo aquel que anhela ser ciudadano de su reino. Nos enseñó cómo debemos comportarnos en nuestra vida piadosa o religiosa y aún en nuestra vida práctica, teniendo siempre por seguro que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y que no tenemos que preocuparnos por nada, sino simplemente descansar
y confiar en sus promesas. Nos advierte Jesús también en medio de este sermón, o mejor dicho, nos exhorta a pedirle a nuestro Padre el discernimiento y la sabiduría necesaria para no juzgar de manera incorrecta, pero también para saber emitir los juicios correctos a la hora de hablar, ministrar o ayudar a alguien. No sea que estuviéramos, ¿verdad?, o que estemos dando lo santo a los perros o tirando perlas a los cerdos. También que podemos acercarnos a Él, al Padre, y pedirle en confianza como hace un hijo con su padre. ¿Qué mejor padre? Dijimos el mejor padre. Aprendimos eso, que podemos acercarnos confiadamente ante Él a pedirle. La semana pasada escudriñamos estas palabras que Jesús pronuncia como marcando un cierre o conclusión al tema principal de este sermón, que habíamos dicho que era la justicia. Y vimos que todo lo pronunciado en el mensaje de Jesús se puede resumir en los versos que vimos la semana pasada. Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Dándole más sentido a lo que en muchas ocasiones Jesús enseña durante toda su travesía aquí en la tierra a sus discípulos acerca de los mandamientos. Como vemos en Mateo 22, 37 al 40, dice: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús insistía en que todas las leyes que conocían en estas dos eran resumidas. ¿Quieres cumplir con la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya te facilitó la lista. Ahora bien, ya sabemos quiénes somos, cómo debemos obedecer y cumplir la ley, cómo vivir nuestra vida en todas las áreas, qué debemos pedir y a quién le debemos pedir. Solo falta tomar una decisión. Jesús, por medio de todo su mensaje, expone a aquellos que por siglos han presentado a un Dios lejano y no a un Padre que ama. Aquellos que predicaban a un Dios con un montón de leyes imposibles de cumplir, un Dios casi inaccesible para la gente. Y esto no es tan solo en el tiempo en que Jesús lo expone. Quiero hacer un paréntesis. Hoy día vivimos y el mundo vive este mismo atropello. Jesús se presenta ante aquella multitud que esperaba a un Mesías, a un ungido prometido que libraría al pueblo escogido de la opresión y de la mano de aquel que le hacía daño y lo tenía esclavizado. En ese entonces el pueblo consideraba a Roma como su mayor enemigo, del cual necesitaba ser librado. Estaban bajo la opresión del imperio romano. Así que ese era el enemigo que identificaban, sin siquiera pensar que el enemigo que más daño estaba haciendo y el cual los tenía en una verdadera esclavitud era la religión y los religiosos de ese tiempo. La religión y los religiosos de ese tiempo. Escribas y fariseos, conocedores y maestros de la ley, que con todas sus leyes añadidas, que no estaban dichas por Dios, y con una mala interpretación de las que Dios les había proporcionado por medio de Moisés, los tenían sometidos a la verdadera esclavitud. Una más que física, espiritual y con consecuencias eternas. Ese era el verdadero enemigo. Pongámonos en su lugar. Y yo sé que muchos de los que están hoy aquí han sufrido lo que ese pueblo estaba sufriendo. Así que vamos a ponernos en su lugar. Una vida que constantemente tienes que cumplir con un montón de normas,
y que al más mínimo error del cumplimiento de las exigencias dadas por aquellos líderes quedaba descartado para pertenecer al reino. ¿Se parece a el tiempo en que vivimos? Recordemos que Jesús le está hablando a la multitud y a sus discípulos. Desde el principio, en el capítulo 5, al principio dice, y la multitud sentada y sus discípulos alrededor. Así que Jesús le está hablando a la multitud y a sus discípulos, aquellos que más adelante verían a Jesús en acción y que con el tiempo comprenderían todo este asunto de la gracia y el sacrificio hecho en la cruz para redención de nuestros pecados, pero que en ese momento, en el ahora, en allí donde Jesús les estaba hablando, ellos lo que veían en él era, o lo que esperaban ver en él, era ese que ocuparía el trono de David, al Salvador prometido, pero no en los términos en que tú y yo lo conocemos hoy, sino ni en el tampoco en el que ellos más adelante reconocerían, sino este que se levantaría en actos de guerra, violencia, como un rey que viene a imponer su imperio para lograr la victoria eterna sobre sus opresores y el restablecimiento de ese reino prometido por los profetas desde cientos de años antes. Así que Jesús no tan solo deja desenmascarado a aquellos religiosos de la época, sino que les deja saber a aquellos que estaban allí presentes que era lo realmente importante en el reino que él venía a establecer y de qué enemigo el Mesías prometido habría de librarlos. Hoy voy pausado para que ustedes digieran todo esto, porque hoy va a ser un buen día. No tan solo de aquellos, o sea, venía a librarlo no tan solo de aquellos que había dejado ya al descubierto, sino del pecado que los mantenía esclavizados. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, aquellos que estaban allí, hasta antes de Jesús abrirles el entendimiento, vivían bajo una mala interpretación de la ley, que más que traerles libertad, los hundía cada vez más en el pecado. La ley, como ellos la conocían y como se la estaban enseñando, no traía libertad, sino más esclavitud. Y no podemos echarle la culpa solamente a los maestros, a los fariseos. ¿Por qué? Porque antes de Jesús, Dios levantó hombres y mujeres que vivieron bajo la correcta interpretación de la ley. Hombres y mujeres que amaban a Dios y se deleitaban en su ley. ¿Cuántos salmos hay escritos donde tú ves que dice, me deleitaba en su ley, me deleito en tu ley? Que procuraron conocer al Dios de amor, a aquel que es tardo para la ira y grande en misericordia. A ese es al que Jesús les presenta por medio de este mensaje. Es el que Jesús nos presenta a nosotros. Así que luego de poner todos los puntos sobre las íes, llegó la hora de tomar una decisión. En los versos que leímos al principio, Jesús nos presenta dos puertas. Una ancha, una estrecha. Dos caminos. Uno ancho, uno angosto. Y dos finas. Las mismas puertas pueden representar diferentes cosas. Una puede simbolizar una salida, una puerta puede simbolizar una salida, una entrada, una alternativa. Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, dice en Juan 10:9. Pero en esta ocasión Jesús las utiliza como símbolos de comienzo. Cuando te enfrentas por primera vez a una puerta totalmente desconocida,
Te ponen una venda y te llevan ahí y te ponen frente a una puerta que tú en tu vida la habías visto. Tú no sabes qué hay detrás de la puerta. Tendrás que decidir. O la ancha, que parece acogedora y fácil de traspasar, o la estrecha, que ya de por sí no suena muy atractiva. Si no fuera porque Jesús nos advierte que hay detrás de cada una, todos haríamos una muy mala elección. Todos escogeríamos la fácil de traspasar. No creo que deba consumir mucho tiempo explicando qué simboliza la puerta ancha. Todos aquí en algún momento de su vida, todos hemos abierto esa puerta y transitado por ese camino amplio que lleva a la perdición. Pero escuchen atentamente cómo la describe el autor del libro La Puerta Estrecha, el cual uso como base para esto. Escuchen. Dice, la puerta ancha es tan espaciosa que de hecho mucha gente pasa por ella sin darse cuenta. Elegirla no supone esfuerzo alguno. Todos aquellos que se dejan llevar por las masas, que siguen sin pensarlo las filosofías que están de moda, que tragan pasivamente todo lo que les dicen los medios de comunicación o que imitan las actitudes y ambiciones de sus compañeros, pasan sin duda por esta puerta. Mejor descripción que esa. Jesús vino a librar a su pueblo de traspasar esa puerta y a sacarnos de esa ruta. Amén. Eso sí, no vino a presentar un evangelio color de rosa, donde no vas a sufrir. Uno donde todo te va a ir bien a las mil maravillas, porque como somos hijos del rey, viviremos como príncipes. No vino a presentar un reino cuya ciudadanía heredada va a garantizar una vida cómoda, llena de prosperidad, donde ni el coronavirus o otra enfermedad, ni tan siquiera un catarro te puede tocar, porque como estás cubierto con su sangre, nada puede dañarte. Él no vino a presentar eso. Ese no es el evangelio que Jesús vino a presentar. Por supuesto que no. Él vino a presentarnos otro evangelio, no un evangelio a nuestra medida, sino el real. Él nos promete, sí, un reino de los cielos eterno y perfecto, porque Dios estará allí con nosotros, pero para llegar allí falta mucho. Y primero hay que hacer, o sea, lo primero que tenemos que hacer es hallar la puerta estrecha. Y esa, mis amados, como dice el verso, no todos la hallan. Por eso lo leí 2 veces. Si vuelve otra vez al verso, se va a dar cuenta que la puerta estrecha no todos la hallan. La puerta estrecha es tan angosta que debe ser hallada. Palabra que sugiere una búsqueda cuidadosa. De ninguna manera puedes entrar por ella sin darte cuenta. Ahora bien, solo entrarás como consecuencia de una indignación diligente, una búsqueda determinada y un compromiso consciente. El hombre perezoso, apático o indiferente, el que solo vive para los placeres o las preocupaciones del momento, o el que nunca siente inquietudes espirituales, no encontrará nunca la puerta estrecha. Nunca. Al menos no la encontrará si Dios no pone alguna persona o circunstancia en su camino para abrirle los ojos. Hoy va a ser un buen día. Al hacer nuestra elección, pues debemos atenernos a las consecuencias tanto a las de corto plazo como a las de largo plazo. A corto plazo es más costoso entrar por la puerta estrecha. A largo plazo es infinitamente más costoso pasar por la puerta ancha. Repito eso. A corto plazo es más difícil, más costoso entrar por la puerta estrecha. Pero a largo plazo es infinitamente más costoso
entrar por la puerta ancha. Es cuestión de sopesar las cosas y decidir si preferimos los placeres inmediatos del pecado o la gloria lejana del reino eterno. Por lo tanto, Jesús describe la puerta de la vida como la estrecha, dando a entender que representa cierta incomodidad para aquel que quiere pasar por ella. Ahora bien, ¿cuáles son esas incomodidades que implica el entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida? La puerta estrecha es estrecha porque es de difícil acceso y de costosa entrada. Podría sonar contradictorio, ya que hemos predicado un sinnúmero de veces que la salvación es ¿qué? Por gracia. Y sonaría como que habría que pagar algo. Pero la realidad es que el seguir a Cristo requiere el desprendimiento de muchas cosas. No hablo solamente de las materiales, como el joven rico, ni mucho menos de que debes dejar tu antigua manera de vivir antes de entrar por ella. No, porque si les predico tal cosa estaría contradiciendo todo lo que he estado predicando por semanas acerca de la gracia inmerecida. No es eso a lo que se refiere. Lo que quiero decir es que al reconocer nuestra pobreza espiritual y al doblegar nuestro orgullo, cuando reconocemos esa pobreza espiritual, eso conlleva un sacrificio. Es un sacrificio mayor para el ser humano que, como tú y como yo, toda la vida ha sido dominado por la carne. El dejar el orgullo, el humillarnos, el doblegarnos el comprender quiénes somos realmente, como vimos en las bienaventuranzas, cuán grandes Él y cuán pequeños, pobres, desnudos, insignificantes somos nosotros. Ese orgullo, esa parte, es el precio que uno tiene que pagar para entrar por la puerta estrecha. Claro está, el gozo y la bendición que uno recibe al desprenderse de la pasada manera de vivir no tiene precio. Una vez uno pasa, una vez uno comprende todo lo que ha dejado y cuánto Dios te ama y todo lo que con eso recibes, eso no tiene precio. Pero Dios en el camino entonces nos ayudará a dejar aquello que nos ata a la pasada manera de vivir y creará en nosotros una vasija en la que Él se deleite. Él se encargará de eso. Eso es la parte que Él le toca. A nosotros comprender la realidad de lo que somos, dejar el orgullo a un lado y responder y tomar la decisión correcta. Otra de las cosas que uno hace al entrar por la puerta estrecha es doblarnos, inclinarnos, humillarnos y ser quebrantados. Somos bendecidos al pasar por ella, pero al entrar conocemos el lloro, la humillación, la sumisión y la persecución. La puerta es llamada estrecha porque a diferencia de la otra no hay manera de pasar si no es doblegados y quebrantados. No hay manera. Jesús más claro no les puede hablar. Jesús más claro no nos puede hablar. Tanto a aquella multitud y a sus discípulos como nosotros en el día de hoy. ¿Quieren hallar el camino que lleva a la vida? ¿Quieren ser mis discípulos? Tienen que entrar por la puerta estrecha. Tienen que dejar todo ese equipaje que les pesa y que no les va a permitir entrar por ella. No hay otra manera. Mis amados, no hay otra manera. Así que es un tiempo de decisión. Dios sabe el por qué hice el resumen al principio. Porque hay gente que tal vez no ha seguido la serie. Hermanos que están con nosotros en el día de hoy, gente conectada, que hoy, por ese resumen, pueden saber de lo que estamos hablando. Y hoy va a ser un buen día.
Hoy es un tiempo de decisión. Hoy es un tiempo de, si decides entrar por la puerta estrecha, humillarnos, quebrantarnos, doblegarnos, dejar el orgullo afuera, porque si no, no podremos. Tal vez tienes situaciones, problemas, ataduras, que en esta mañana tú puedes decir, pero es que yo tengo que dejar esto. No es a eso a lo que me refiero. En eso Dios te va a ayudar. Es esta parte del yo, humillarme, yo reconocer que soy pecador, pues si yo soy bueno. Yo. Esa es la parte que es difícil. Los vicios, las ataduras, los problemas. Dios se encarga de todas esas cosas. El Espíritu Santo viene a morar en aquellos que reconocen cuán pecadores son. Y Él comienza a hacer la obra restauradora, la obra santificadora. Y todas esas cosas Él las va limpiando en su tiempo. Pero el orgullo, el yo, el morir a mí, esa es la parte que es difícil. Y es la parte en la que Dios nos está, Jesús les está exhortando a aquellos hombres y mujeres allí, aquella multitud. Está diciendo, estoy explicándoles todo esto. Que si tú ves no hay ningún reparo, porque todo lo que Él les estaba diciendo era algo que esa gente conocía. Que esa gente estaban viviendo y comprendían lo que Jesús les está explicando. Pero cuando llega aquí, la puerta ancha, por ahí pasamos todo. Pero la puerta angosta es un poco más complicada. En esta mañana, es una mañana de decisión. Así que yo voy a cantar una alabanza y quiero que mediten en la letra. Hoy venía hablando con mi esposa mientras veníamos de camino para acá y tiene unas muy buenas ideas para hacer algo, pero estábamos conversando acerca de cuántas veces cantamos canciones o himnos con un poder increíble en la letra y no lo disfrutamos o no nos percatamos o no lo comprendemos y lo cantamos como el papagayo. Yo quiero que mediten en la letra de esta alabanza. Déjame mientras estás ahí con tu cabeza inclinada, pensando en la alabanza, quiero que comprendan lo que quiere decir la canción. Gracias. Todo a Cristo yo me entrego con el fin
esta mañana has tomado la decisión de entrar por la puerta angosta y has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, rendirte a Él, te voy a pedir que ahí donde estás te pongas en pie. Si has comprendido el mensaje y por primera vez como que se te alumbra el coco y comprendes, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero serte fiel, yo quiero rendirme completamente. Oye, tal vez llevamos años en el Evangelio y realmente no hemos comprendido esta verdad. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que te pongas. Si quieres en esta mañana aceptar a Cristo como tu Salvador, te voy a pedir que te pongas en pie y cantes conmigo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. El segundo llamado es para la iglesia, para aquellos hombres y mujeres que están caminando en la fe, pero han comprendido que tienen que tomar decisiones radicales en su vida. Tal vez estás buscando la puerta. Tal vez hoy quieres reconciliarte con el Señor. Tal vez has estado apartado de Él, aún estando dentro de la iglesia. Que las situaciones y a todos nos pasa, nos desenfocamos. El Señor quiere que te enfoques nuevamente y pongas tu mirada en Él y solo en Él. Así que te voy a pedir ahí donde estás. Si en esta mañana quieres reconciliarte con el Señor, quieres reconocer que no has estado caminando de la manera correcta, que te pongas ahí en pie. Es algo entre tú y el Señor. El ponerse uno en pie es un acto público donde uno dice: Señor, reconozco que he fallado, reconozco que no he caminado de la manera correcta y hoy quiero enderezar mis pasos. Hoy quiero entrar por la puerta estrecha. Si ahí donde estás, ponte en pie. Sé que es la parte difícil, el orgullo, es la que no nos deja entrar por la puerta. Así que en esta mañana es tiempo de dejar el orgullo a un lado y correr